Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Yo soy Julia, esto es Mamaquilla Artesanías Tejidas y les doy la bienvenida a lo que será la segunda misa crochetera del año 2018. ¿Cómo les va? Ahí empiezo a ver que se empiezan a sumar. Bueno, les recuerdo entonces la invitación que les hago siempre a que en sus comentarios me dejen su nombre, qué número de misa crochetera llevan viendo. En este caso es la segunda de este año, pero recuerden que el año pasado fueron algo así como 35, un montón. Así que cuéntenme si vieron las del año pasado, si son nuevos, si es su primera, por favor avísenme porque me va a encantar darles la bienvenida. Cuéntenme desde dónde están mirando, porque esta misa crochetera, que es la número 2, es un espacio, como les digo siempre, virtual pero real, en el que un montón de tejedores y tejedoras del mundo nos encontramos para participar, para compartir, para conocernos, para crear lazos y para alimentar esta red que tejemos invisible pero real. Recuerden que todo el intercambio que hagamos en este encuentro virtual a mí me alimenta el corazón, me da más ganas de seguir, así que todo lo que tengan ganas de expresar, ahí tienen el espacio de los comentarios, úsenlo, pregúntenme, díganme si les gusta, si no les gusta, si ven bien, si no ven bien, si escuchan, si no escuchan. Todo lo que consideren, compartan, hay que exteriorizar. Listas las manos para tejer ustedes de su casa, yo desde mi estudio, que es lo que ven atrás. Y hoy les traje un proyecto que es súper ultra archiveloz. A mí me encantó, yo de hecho, les voy a confesar, lo hice anoche. Después de haber hecho un montón de cosas, anoche me dispuse frente a una linda peli, comí algo, me senté un ratito y a los 2 minutos tenía este proyecto que les voy a mostrar en un ratito, que es un gorro muy especial. Este gorro, como habrán visto en el título, es un cholo capucha y es una especie de híbrido que tenía ganas de hacer hace rato ya. Le di una vuelta de tuerca, lo pensé de una manera y finalmente anoche cuando lo tejí lo hice de otra y me encantó, todavía más fácil y sencillo. Es decir, es tan fácil que lo van a hacer no solo en poco tiempo y con poco material, sino que no van a tener que coser, lo cual es impagable. En el mundo del tejido, yo sé que si les digo que no tiene costuras, les encanta. Este es el chulo capucha del día de hoy, miren. Con pompón arriba. Díganme si no es espectacular. Yo con el pelo corto estaría quedando como si tuviera 7 años, pero no importa. Yo les voy a ser completamente honesta. Yo lo tejí con una lana súper gruesita y es muy abrigadito. Esto no alcanza los 100 gramos de material. Es muy fácil, es muy rápido. Son todas varetas y si quieren tienen esta opción de añadir los pompones, borlas, trenzas les puse yo acá, que ya luego les voy a mostrar cómo, les voy a contar todos los secretos. Y nada, es un espacio, piénsenlo como un hoja en blanco. La verdad que el trabajo, al ser tan básico, se presta para que uno empiece a jugar un poco con colores, con texturas, con apliques y con de todo. Miren, les voy a dar un vueltón, fíjense que atrás queda así. Yo le puse pomponcito arriba porque me parecía simpático. Bueno, me lo voy a sacar, así vamos a arrancar. Doy vuelta a la cámara y arrancamos. Ahí va. Fíjense que sobre la mesa no tengo muchos materiales, ¿vieron? Solo tengo el hilado, que en este caso yo se los voy a mostrar a escala. Estoy usando un acrílico de grosor 4/7, un grosor intermedio. Una aguja, que en este caso es una número 5. ¿Sí? Podría haber sido una 4,5, una 5,5, una 4. Y tijeras, porque la vamos a necesitar, nobleza obliga, siempre está bueno tenerla. Y les voy a mostrar entonces, este sería el terminado. Ahora se los muestro sobre la mesa. Fíjense que ahí queda la capuchita con el pomponcito que este es para atrevidos, el pompón en la cabeza tipo duende es solo para atrevidos, para osados. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es la estructura. Fíjense que no es ni más ni menos que un simple rectángulo, ¿sí? Como si estuviera doblado por la mitad. Fíjense que no hay costuras en la parte superior de la cabeza, ¿sí? Y es un rectángulo repetido por 2, es decir, este y el del otro lado, ¿sí? Pero como no hay costuras, podría decir que es un rectángulo como igual, equivalente a este largo, ¿sí? Pero como les había prometido que lo vamos a hacer sin costuras, es decir, quisiera no tener que tener partes que luego tenga que unir, lo que vamos a hacer es un inicio diferente. Si vamos a iniciar por lo que sería la nuca, lo voy a dar vuelta para mostrarles.
Vamos a iniciar por acá. Fíjense, esta línea es la que me da a mí en la cabeza, en la nuca, y lo que voy a hacer es montar una cadena de base que voy a trabajar a ambos lados. Es decir, voy a poner, por ejemplo, no sé, 20 puntos y voy a tejer a un lado. Cuando llegue a la punta voy a tejer 3 varetas como si fuera una esquina y luego voy a girar y voy a venir por este lado. Y a partir de ahí, y esto es lo que me gustaría que ya quedara claro desde ahora, lo que vamos a hacer es simplemente subir, girar, bajar. Y luego subo, giro y subo. Es como si estuviera tejiendo en forma de U. Bueno, entonces lo que hacemos es simplemente tejer como una especie de semicírculo. Entonces, al no tejer la base de ese, o sea, yo voy a estar girando solo sobre un extremo, eso va a formar la parte de arriba de la cabeza, y al girar y volver, cuando llego al límite, acá a la base, este lado va a quedar abierto. Entonces lo que va a suceder es que se va a formar sola la capucha y yo una vez que termine de darle volumen, es decir, de tejer este tamaño, ¿sí? Mi nariz estaría acá y acá estaría mi nuca, no voy a tener que hacer nada más. Todo lo que quede va a ser detalle, va a ser determinación, de poner el objeto cada vez más bonito, pero no de pieza principal, ¿sí? No voy a tener que hacer algo para finalmente después poder usarlo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a tejerlo. Después yo le hice una terminación en punto elástico y ahí fue donde le añadí las trencitas, que eso van a ver que es opcional. Yo voy a sacar esto. Entonces, yo les había dicho que voy a usar este hilado, este acrílico grosor intermedio, y acá lo que me gustaría es que se sintieran completamente relajados y cómodos de tejer cadenas X, es decir, según el grosor que tengan, van a tejer más o menos cadenas. ¿Y de qué va a depender esto? De la altura de la nuca. Yo voy acá, voy a tejer cadenas de base flojitas. Voy a arrancar con 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, ahí pasó la pregunta de Sonia. Sonia me pregunta cómo calcular las cadenas. La respuesta es, yo acá tengo 20 cadenas. Lo que voy a hacer es medir esto en mi nuca. Esto sería en la base del cuello y esta altura correspondería a la altura de la cabeza, ¿sí? Entonces, lo que tiene de bueno también este modelo es que no necesitamos generar muchos cálculos, ni muestras, ni pedir medidas, ni nada. Simplemente pueden de alguna manera arrimar, ¿sí? por aproximación, trabajan una cadena de base y esa altura aproximadamente va a ser el alto de la capucha total. Es decir, esto es lo que va en la nuca. Luego yo les voy a mostrar, cuando la tenga puesta y gire la cámara, luego les aclaro si quieren este momento. Pero es tan simple como apoyar las cadenas sobre la nuca de la persona o sobre mi propia nuca y simplemente dejar de tejer cadenas. Yo la voy a dejar en 20 porque les voy a hacer un trabajo más pequeño, así no se aburren tanto de verme tejer solo varetas. Es tan fácil que hasta se pueden aburrir, ¿vieron? Dejo en 20 cadenas y arranco a tejer. Una vez que tienen estas cadenas de base, vamos a arrancar tejiendo una primera vuelta sobre el lado superior de la cadena. Entonces, levanto 3 cadenas sobre lo que fue mi cadena de base número 20, que ahora voy a llamar número 1. Y arranco a tejer varetas. Entonces lazo y sobre una de las lanitas del punto de base comienzo a tejer varetas, ¿sí? Es decir, voy a trabajar canalé, ¿sí? En vez de tomar las 2 lanitas del punto, tomo solo una de ellas. Dice Graciela, te descubrí hace poco. Qué bueno, bienvenida Graciela a estas misas crocheteras, estos encuentros de tejido online, estas clases abiertas, libres y gratuitas. Entonces avanzo tejiendo una vareta para cada punto de base. Fácil, esto es fácil. Esto es como si estuviera por empezar a tejer una bufanda recta. Monto puntos de base, tan anchos como quiera mi bufanda, y tejo un punto para cada punto. Si quisieran, por ejemplo, podrían estar usando cualquiera de los otros 2 puntos básicos. Por ejemplo, media vareta o medio punto.
Yo la voy a hacer en vareta por varios motivos. Primero porque es más rápido. Segundo porque queda un poco más suave el tejido, la trama. No queda tan compacta. Y tercero porque me gusta mucho. ¿Tienen un punto favorito? Bueno, ahí ya veo que varios me cuentan que se están poniendo manos a la obra. Yo estoy llegando a mi último punto de base, que sería el número 20, ¿sí? Tengo acá mi último punto de base. Tejo ahí. Es decir, para pasar en limpio, yo voy a hacer referencia a mis 20 puntos siempre. Ustedes recuerden pensar en relación a su cantidad de cadenas. Yo monté 20 puntos y tejí la primera vuelta. Esta primera vuelta tiene 20 puntos y es la sumatoria de 3 cadenas de subida más 19 varetas, ¿sí? Ahora, tengo la cadena de base y yo usé la mitad de arriba de esa cadena de base. Ahora lo que voy a hacer es, como si diera vuelta a la esquina, así como si fuera una especie de giro en un giro. Y voy a venir tejiendo por este otro lado de la cadena de base. Esto es algo que en crochet se usa muchísimo y hay que aceitarlo, hay que usarlo para perderle un poco el miedo a esto de volver a usar un punto que ya usé. Entonces, primero, en la esquina, que es en este punto número 20 en mi caso, voy a tejer 3 varetas y luego voy a comenzar tejiendo el otro lado. Entonces, de este lado acá, o sea, en espejo con las varetas que ya tejí, me van a quedar 20 puntos, las 19 varetas y las 3 cadenas de subida. Y en este, a su vez, que es el número 20, me van a quedar 3 más, que son como el giro en U, o lo que sería el ángulo. Entonces voy a tener una, que es la número 20 de este lado, 3 varetas más, que son el ángulo, más una, que es la primera de este lado. Entonces, en este último punto, mi 20 cadena de base, la número 20, voy a tener 5 varetas en total. Ya tejí una, tejo 4 más, 3 como un ángulo. Este ángulo pueden hacerlo o no. Yo lo hago para ganar un poquito de volumen y para que el tejido no se cierre tan bruscamente como si fuera un pliegue de papel, ¿sí? Le doy como un poco de aire. 3 como el ángulo y una más, que ya sería la primera del otro lado. Y ahora fíjense cómo con solamente tejer el ángulo, el tejido giró, de manera que ahora se me ofrecen los puntos de base hacia arriba. Vieron que antes yo les hablaba de la base, y ahora están acá esos mismos puntos, ¿sí? Giró el tejido, es decir, al girar yo mi forma de trabajarlo, a ver si hace, ahí va. Al girar la forma de trabajarlo, yo giré acá la vuelta y como yo sigo tejiendo hacia mi derecha, gira el tejido y se acomoda para que yo lo pueda trabajar. Entonces, primera vareta del segundo lado me quedan 19 puntos más. Y sigo. Este sería el segundo. Y acá siempre tengan en cuenta tejer usando los mismos espacios que usaron para las varetas de la vuelta, de la primera vuelta, ¿sí? Voy pisando como los mismos lugares, las mismas baldosas, si acaso fueran por una vereda, ¿no? Desde Berazategui, Miraflor, qué lindo. Bueno, ahí avanzo, siempre chequeo de estar poniendo la aguja en un lugar donde ya hay tejida una vareta. Entonces de esa manera quedan realmente en espejo las varetas de esta primera vuelta. Tejan relajados, siempre los accesorios, está bueno que queden esponjosos y suaves. Entonces, si bien el punto es alto, entonces ya la trama que arma es bastante poco densa, digamos. Está bueno además sumarle esa pauta al momento de tejer para que los puntos no queden muy tensos. Entonces resulta en un objeto que finalmente cuando uno se lo pone es agradable. Bueno, a ver,
Últimos dos, tejo lo que sería el 19 y el número 20. Recuerden que según los grosores de los hilados que tengan ustedes, podría llegar a pasar que tuvieran que poner más o menos. Por ejemplo, miren, este hilado es más finito que el que yo usé originalmente, y si les muestro, fíjense las diferencias en las alturas, ¿no? El recorrido que hace hasta el cuello, hasta la nuca, arriba, como en la tapa de la cabeza, es mucho más alto. Si yo hubiera querido hacer una capucha para adulto, tendría que haber puesto muchas más cadenas para cubrir esta altura. Quizás a mí me va a quedar una de niño, ¿sí? De niño o de bebé podría ser. Entonces, recuerden siempre las cadenas de base las miden con la nuca de la persona a la cual le van a tejer la capucha. Tejí mi cadena de base, que es central, es como la nervadura, ¿sí?, de una hoja. Y ahora lo que hice fue tejer esta vuelta como así, las varetas quedan de esta manera, paradas, luego giran, ¿sí?, y luego vuelven de este lado, entonces quedan de esta manera, ¿sí?, apoyadas unas con otras, en espejo, ¿sí? Entonces fui y volví por un lado y por el otro. Ahora voy a ir por el lado que vine y voy a girar en círculo y a volver. Y a partir de ahora siempre voy a hacer eso, voy para un lado, vuelvo para el otro. Y voy, y así hasta ganarle el volumen a la capucha. Entonces, de esta forma me quedó cuando terminé, giro el tejido y ahora se viene la parte más fácil, que es simplemente tejer varetas. Levanto 3 cadenas en el primer punto de base, lazo y empiezo a tejer desde el segundo una vareta para cada punto. Y nada más. Les prometo que no es nada más que esto. En su versión más básica, ¿verdad? Que es la idea de la clase de hoy. Una vareta para cada punto. Si tenía 20 a un lado y 20 al otro, yo ya tengo 40. Más las 3 del ángulo, debería estar tejiendo 43 puntos. Bueno, y avanzo. Ven que acá yo ya llegué al ángulo, ¿sí? Y voy a simplemente pasarlo tejiendo una vareta para cada uno. No hay aumentos, no hay disminuciones, no hay costura. Una sola pieza, un mismo punto y simplemente un detalle en la terminación final como para agregarle un toque más copado o como para agregarle ahí un poco de refuerzo en la terminación y que quede un poco más firme sobre la cara para que abrigue más también. Luego lo vamos a ver. Yo lo que hice ahí fue una vuelta en punto elástico. Entonces, nada más. Segunda vuelta, fui, volví, ¿no? Si yo lo tomo en el sentido en el que estaba antes, sería así. En la primera vuelta había quedado de este lado, giré el tejido y fui y volví, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? Giro el tejido, como siempre, levanto 3 cadenas y comienzo a tejer una vareta desde el segundo punto de base para cada punto de base. En este caso, como les decía recién, yo tengo 43 puntos. El primero queda tapado, o mejor dicho, ocupado o tejido con las 3 cadenas de subida y los otros 42 con una vareta para cada uno. Simplemente tejo varetas. No hay aumentos, no hay disminuciones, no hay costuras. Una vareta por cada punto de base. Ahora van a ver en esta tercera vuelta un poco mejor lo que sucede en la esquina. Que en la esquina se empieza a formar algo así como una cucharita. Y está muy bien, de hecho. ¿Ven? Fíjense cómo se forma. A ver si hace foco. Ahí va. Fíjense cómo se forma este espacio acá. Fíjense que incluso me cabe el dedo. Que yo lo puedo girar hacia un lado o girar hacia el otro. Esa pancita es la punta de la capucha, ¿sí? De este chulito. Ahí, por ejemplo, podrían poner el pompón tal cual lo hice yo. O no.
pero es lo que queda arriba y atrás en la cabeza. Bueno, avanzo rapidito tejiendo una vareta para cada punto de base. Mostranos cómo medir la nuca. Bueno, ahora luego doy vuelta a la cámara y les muestro bien cómo hacer la medida de la nuca. Igualmente, se los digo una vez más, simplemente tejan cadenas al aire, tejan una cadena de base con X número de cadenas, no importa cuántos, y lo apoyan por detrás de la cabeza, ¿sí? La cadena de base en la base del cuello y la punta de la cadena en la tapa de la cabeza, ¿sí? Arriba. Y listo, nada más. Es bien sencillo, es tan sencillo que ni siquiera necesitan medir en centímetros. Depende de cada cabeza, dice Laura, claramente. Esto es lo que más me gusta a mí de estas misas crocheteras, poder pasarles proyectos que sean fáciles de hacer, que sean fáciles de adaptar y que sean súper versátiles. Ni bien arrancamos ya apareció la idea de colocar esta capucha como anexo a una prenda. Genial, ¿sí? Esto es un accesorio que claramente pueden combinar con otros. Entonces, anímense a crear, a cambiar, a modificarlos. Yo les estoy presentando, como les decía recién, una versión recontra simple. ¿Sí? Muy simple, no lo hice ni a rayas ni con tramas, ¿sí? Simplemente varetas. Bueno, fíjense cómo se va formando. Acabo de terminar la tercera vuelta. Fíjense cómo se forma entonces esta situación en donde tengo una parte plana con el lado recto y esta parte en donde empieza a generarse el volumen, ¿sí? Donde el tejido hace la curva. Yo fui, volví, fui y volví. Fácil, súper fácil. Bueno, ya termino mi cuarta vuelta, si no perdí la cuenta. Primera vez de Cintia desde Córdoba. Bienvenida, Cintia. Bueno, ¿ven cómo va avanzando? Ya la mano entra, se calza arriba, este es el ángulo superior, ¿sí? Queda el lado abierto. Yo creo que cada vez se entiende un poco más claramente cómo es que funciona la estructura de este chulo capucha, súper fácil, sin costuras, súper rápido y simple, ¿sí? Sigo, voy sumando una vueltita más. Tengo lo que sería, diría que acá le haría falta por lo menos... Si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, yo por ejemplo le estaría agregando 4 más. Si esta fuera de niño, por lo menos 4 más me harían falta. Bueno, entonces, una vez que la capucha está terminada y yo entonces voy a hacer un simulacro para que esto no se haga tan largo, fíjense que se ve la misma forma que tenía antes, ¿sí? Cuando les mostré el terminado, esta forma de cóncava con esta punta acá, que es la parte superior de la capucha, y esto sería lo que va adelante. Una vez que esto está listo, damos por terminada la parte principal. ¿Qué hago entonces? Corto y trago. Voy a cortar, ¿sí? Me separo del ovillo principal, que es el que estaba usando para tejer, y voy a trabar el último punto. Hago cadena de subida y la empujo para zafarla y separar aguja y tejido. Tiro para ajustar. Entonces tengo lo que sería la parte principal, miren, se las voy a comparar con el terminado, hecha, ¿sí? Sería esta situación, ¿sí? En donde yo tengo la parte superior, que es lo que va como en la mollera, ¿sí? Y acá, si yo la doblo, veo la profundidad de mi capucha. Entonces veo ese rectángulo que les contaba al inicio, más bien cuadrado en realidad, ¿no? Acá se ve más rectangular porque faltan vueltas. Fíjense que a lo que es una capucha me falta profundidad en esta cabecita, ¿sí? Me faltaría un pedacito como hasta acá, por lo menos, como para que abrigue bien zona de orejas, cachetes y frente. Bueno, suponiendo que yo alcancé el tamaño de mi cuerpo principal, que sería la capucha, lo que voy a hacer es la terminación, segunda y última parte de este trabajo. De hecho, lo pueden modificar, pueden hacer las trenzas más largas, más cortas o directamente no hacerlas. Yo lo que voy a hacer es comenzar desde esta punta tejiendo cadenas, tantas como tan largo quiera esta trenza, ¿sí? Es decir, más o menos según el gusto de cada uno, pero simplemente son cadenas al aire. Sí les recomiendo contar, de manera que las dos les queden iguales. Si hacen 20 acá y las contaron, luego saben que acá también tiene que haber 20. Entonces, cadenas al aire.
Cuando ya tengo el largo deseado, lo que hago es venir por el borde de la capucha y avanzar tejiendo varetas en relieve para formar este punto símil elástico, una por delante y una por detrás. Ahora lo voy a hacer, no se asusten. Avanzo, ¿sí? Paso por la mollera, paso de un lado al otro de la capucha y para cuando llego al final, entonces repito la segunda tira de cadenas, ¿sí? Vamos a hacer esta terminación. ¿Cómo sería el paso a paso, ¿no? Tengo mi capucha terminada, cuerpo principal de la capucha, listo. Tomo, puede ser el mismo color, distinto color, preparo un nudito. Qué lindo piropo, dice, no solo sos una genia explicando, sino que tus trabajos son hermosos y siempre útiles. Qué lindo, gracias Caro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, preparé un punto, lo monté en la aguja y ahora simplemente tejo cadenas. Yo voy a tejer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por ejemplo, yo tejo cadenas sin saber un número específico. Y lo que voy a hacer es probarlo, ¿sí? Lo coloco en la punta de mi capucha, que es donde va a quedar, y chequeo si me gusta el largo o si no. Si quiero más, tejo más, si quiero menos, destejo. Yo lo voy a dejar en 15. Bueno, entonces fíjense desde dónde comienzo, ¿no? Esta es mi capucha y estoy comenzando por el lado derecho de abajo, ¿sí? Sería la parte de abajo de la oreja derecha. Me acomodo esa parte del trabajo hacia mí y voy a tejer en el primer punto de base, que acá justo coincide con que son mis 3 cadenas de subida, lazo en el aire y pincho en la tercera cadena para tejer una vareta. Esa primera vareta no la tejo en relieve. Entonces fíjense cómo queda el trabajo. Bueno, están mis cadenas al aire, que eran 15. Mi primer vareta que pinché sobre las 3 cadenas de subida de lo que fue la última vuelta. Y ahora sí, arranco a tejer las varetas en relieve por delante y por detrás para formar el punto elástico alrededor de toda la parte de adelante de mi capucha. Lazo para tejer varetas y para tejer en relieve lo que voy a hacer es, voy a trabajar sobre esta vareta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la voy a empujar hacia adelante y voy a lazar de lado a lado. Fíjense que no pincho, esto haría normalmente, ¿no? Pincharía las 2 lanitas, ¿verdad? Bueno, pues eso no va a suceder para que quede en relieve. Lo que voy a hacer es abrazar el punto, el cuerpo del punto. Voy primero de lado a lado, dejando la aguja por detrás del punto y el punto por delante, ¿sí? Fíjense que el punto hizo panza hacia nosotros y la aguja quedó atrás. Paso una vez así, lazo, levanto el punto y ahora tejo vareta, lazo y salen 2, lazo y salen 2. Normal fue eso. Solo cambia cómo agarro el punto de base. Lazo y ahora voy a hacer la otra versión, ¿sí? En relieve, pero por atrás. La aguja viene desde atrás, pasa de lado a lado. Fíjense que estoy usando esta vareta, ¿sí? Esta de acá. Ya no viene la aguja por delante, sino que viene por atrás del punto, lo empuja hacia atrás como si le hiciera sacar la cola hacia atrás, sale hacia el otro lado y ahí sí, laza, traigo el hilado, me quedan 3 lanitas, así que con esas 3 tejo, salen 2, lazo y salen 2, tejo una vareta normal. Fíjense, no sé si se llega a apreciar este color, se nota, ¿no? Eso es como un poco saturado, pero creo que se nota finalmente. Les debería quedar una torzada por delante y una torzada por detrás, tipo panza adelante, panza atrás, y voy alternando. Entonces, lazo, va la aguja por delante, el punto hace panza hacia adelante, lazo y tejo la vareta. Y ahora lazo y voy a ir por detrás, la aguja va por detrás, empuja el punto hacia atrás, el punto es como que saca cola, lazo y traigo la lazada y con las 3 que quedan en la aguja tejo una vareta normal. No está tan bueno el color, ¿no? Me estoy arrepintiendo de haber usado este color que no sé si las ayuda mucho. Creo que ahí se llega a distinguir un poco.
Bueno, sigo avanzando entonces con vareta en relieve, por delante y por detrás. Recuerden entonces, si va hacia atrás, la aguja viene desde atrás, empuja el punto hacia atrás para pasar al otro lado. Busca lana y vuelve, y con las 3 lanas que quedan, tejo una vareta con normalidad. Entonces lo repito, una vareta en relieve modifica cómo toma el punto de la base. Después teje normal el punto, pero solo cambia en cómo toma el punto de la base. Voy a ir por delante, va por delante, empuja el punto hacia adelante, pasa de lado a lado, se lleva una lazada y luego teje normal. Voy a avanzar un chiquitín más rápido. Bueno, fíjense, yo llegué hasta el anteúltimo punto, me queda por tejer el último que es este, ¿sí? Ahí, y ahí no voy a tejer en relieve, ahí voy a tejer pinchándolo, ¿sí? Tejo ahí mi última vareta. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de acá tengo que hacer las 15 cadenas que había hecho acá, ¿sí? 15 cadenas, varetas en relieve por delante y por detrás en el borde de la capucha, y ahora me toca hacer 15 cadenas de este lado. Entonces, voy a por ellas. Desde donde terminé tejo 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, ¿sí? 15 para mí. Recuerden que cada uno va a hacerlo a su gusto. De hecho, si quieren, recuerden que pueden no ponerle. Una vez que tengo mis cadenas, acá sí les voy a dar este consejo, tómenlo. Después de la última cadena, corten dejando una hebra larga y trabo. Hago una cadena más y la zafo. Separo la aguja del tejido y entonces ahí me queda la estructura ya prácticamente terminada. Si no quisieran ponerle pompones, como en este caso que yo no le voy a poner, quizás pueden tejer las trencitas y hacer un buen nudo en las puntas, ¿sí? Con la misma trenza, hacen un nudo, lo llevan bien hasta la punta, un nudo en una, un nudo en la otra. Qué buen proyecto para hacerlo, para vender, genial como una salida laboral, me ayudás muchísimo, dice Mónica. Me encanta. Recuerden que estos trabajos, por supuesto que pueden comercializarlos. Yo lo único que pido a cambio es que me nombren como la diseñadora o que cuenten que lo aprendieron en este espacio, porque de esa manera nos ayudamos recíprocamente. Ustedes se ven beneficiados de que yo les enseñe y yo me veo beneficiada de que ustedes me divulguen y más gente se entere de todo lo que yo hago, enseño y produzco. Entonces todos ganamos, es un win-win. Bueno, fíjense, yo le hice nuditos en las puntas, le puedo hacer un segundo, un tercero para que quede más marcado si lo quisiera, y cortaría el resto de las lanitas, ¿no? Y después quedaría esconder lanitas, que en este caso quedó esta, que fue el final de la primera parte de la capucha, y si quieren poner pompones, recuerden yo le puse en las puntas de las trenzas. Miren, y en la punta superior. Les voy a mostrar cómo les decía al inicio de la clase, para medir la cadena del inicio. La medida que tienen que tener en cuenta es esta, miren. Desde la base, acá, desde la nuca hasta arriba. ¿Sí? ¿Se entendió? Es esta medida, que si yo me la saco, fíjense que construye el ancho, o mejor dicho, el alto de la capucha. ¿Sí? Es esa medida nada más. Y después ajustan todo lo demás. Si la quieren hacer rayada, con el punto elástico y los pompones acá grandotes, hermosa. Si le quieren poner más de un pompón arriba, espectacular. Si le quieren poner apliques, increíble. Y un montón de cosas más que estoy segura que se les van a ocurrir, porque para ser fieles a este estilo, a este espacio en el que la propuesta es que nos animemos a creer que podemos crear, ¿sí? Con lo poco o mucho que sepamos, todos podemos generar nuevas cosas, tenemos siempre algo que aportar a este mundo y a esta existencia. Nada, estoy segura de que lo van a hacer porque es lo que hacen misa crochetera tras misa crochetera. Cada cosa que yo les doy, ustedes la mastican y muchos terminan resultando en proyectos hermosísimos y que muchas veces no se parecen tanto a la propuesta que yo les di. Entonces, trabajen la creatividad, anímense a cambiar las cosas que yo les doy, no solo de color, no solo en rayas, anímense a tomar, masticar y devolver algo diferente al mundo, porque esa también es la gracia de estar todos vivos y de ser todos distintos. Espero que les haya gustado un montón. Ya saben que yo soy súper feliz con sus likes, con sus mensajes. Me encanta leer los mensajes que escriben, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Para los que todavía no están suscritos y
son primerizos en este mundo virtual de videos y clases online, abiertas, gratis y libres. Les cuento que esta semana que pasó inauguré un nuevo espacio en el canal de YouTube al cual decidí llamar Mi Podcast No Podcast, en el cual, en el primero, charlamos y divagamos un poco, y luego van a venir más en el que lo vamos a seguir haciendo porque ya saben que a mí hablar me encanta, y mucho más si es para divagar un poco y para amasar las cosas que nos pasan y que sentimos. En este mundo del tejido muchas cosas hermosas nos pasan, y qué más hermoso que compartirlo. Los invito, por supuesto, siempre a participar de estas misas crocheteras. Yo parezco un duende con esto puesto, pero no me importa porque es muy linda y muy suavecita. Les mando un beso a todos. Realmente, cuando les pregunto o cuando les pido que me digan desde dónde miran las misas crocheteras, siempre es una sorpresa leer, porque siempre aparece un lugar nuevo, siempre aparece gente nueva, y la idea es que desde donde sea que estemos, intentemos todos generar un espacio sano en el cual podamos aprender más de esta técnica de crochet, que es maravillosa y es interminable y es muy versátil, y que podamos pasarla bien. Entonces, un poco apelo a su buen humor, a su buena onda, a que si este espacio les gustó, una vez más se los pido, lo divulguen, lo compartan, lo lleven hacia afuera, así más gente vuelve y cada vez somos más compartiendo y alimentando esta técnica maravillosa y tan ancestral que es el crochet. Les mando un beso, eso ya se los dije, pero nunca son suficientes para agradecer tanto cariño. Y nada, los veo entonces la próxima misa crochetera. Mientras tanto, ya saben que en el grupo de Facebook pueden compartir sus fotos y sus dudas y sus intereses y cosas. Y si no, siguen mis redes sociales, Mamaquilla Artesanías Tejidos en Facebook o @mamaquillatejidos en Instagram. Ponen like, ponen seguir, y ahí seguimos viendo y compartiendo entre misa crochetera y misa crochetera. Así que tengan un hermoso domingo, final de domingo, un hermoso inicio de semana, y por supuesto, si suben sus fotos de sus chulito capucha, usen el hashtag misa crochetera, así todos lo vemos y se siguen sumando fotos hermosas a ese espacio virtual también. Muchas gracias a todos, hermoso domingo, y muchas gracias por haber formado parte de lo que fue la segunda misa crochetera de este año. Nos vemos.